Muy buenos días. Damos inicio al espacio de formación liderado por el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continua de la Universidad Simón Bolívar y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la misma universidad. Este evento lo hacemos en alianza con la empresa Legal Hub. Hoy estaremos aquí en este conversatorio que hemos denominado Perspectivas y realidades del derecho deportivo en el fútbol. La programación para hoy tendrá una duración de 2 horas, donde pues tenemos un conferencista invitado que ya se los vamos a presentar su hoja de vida y la estaremos transmitiendo por el canal de YouTube posterior al evento, y durante el evento tenemos la transmisión vía Zoom. Ustedes, si desean, podemos compartir el enlace para que compartan esta transmisión, y también por el canal de Instagram de Sostenibilidad Empresarial Unisimón. Ahí se pueden conectar y ver la conferencia en vivo. Ustedes se encuentran, hoy los que están de manera presencial, los agradecemos por haber asistido, están en el Distrito de Conocimiento e Innovación Eureka de la Universidad Simón Bolívar. Aquí en este distrito reunimos diferentes centros de investigación que lideramos desde la Universidad Simón Bolívar. Gracias por estar aquí. Para dar inicio, le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Travesero, que es la artífice de esta iniciativa y que es la directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de aquí de la universidad. Pues para las personas que están conectadas, recuerden que esta conferencia se está grabando, y para los presentes, para que también pues tengan en cuenta que se están realizando unas tomas que posteriormente estarán en el canal de YouTube y otras en redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Liliana, le doy la palabra. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido una vez más a esta jornada de capacitación, de socialización, conversatorio, como lo hemos querido llamar, y por un tema que nos trae, que es de mucha actualidad, porque estamos en modo mundial. Y no solamente en modo mundial, también estamos celebrando los 50 años de la Universidad Simón Bolívar, y qué mejor que este escenario para celebrarlo y apoyar pues una de las instituciones deportivas que más nos gusta a los colombianos, como es el fútbol, pero no es ajeno ni menos importante otras disciplinas deportivas. Hoy quisimos invitar a nuestro amigo, porque ya inclusive nos ha acompañado en diferentes eventos, y tenemos aquí a Alfredo José Burgos de Moya, gracias a la firma Legal Hub, a nuestro abogado conciliador Leonardo Lasprilla, que ha sido también este intermediario, Diana, que nos ha traído pues a este amigo de la casa, de la institución del Centro de Conciliación y Arbitraje. Alfredo es abogado, obviamente vamos a hablar de derecho deportivo, y no solamente es abogado, sino que aprovechando lo que decía Diana, que estamos en el distrito del conocimiento, innovación, vamos a innovar, porque no es ajeno a que siempre los abogados pues nos perfilamos por unas disciplinas como el civil, el comercial, familia, administrativo, y realmente el derecho deportivo, y lo hablamos hace poco, es muy escaso, o sea, no contamos con muchos abogados en esta disciplina. Por eso desde aquí nos nace la inquietud de generar unos espacios de aprendizaje, de transferencia de conocimiento en el tema de derecho deportivo, y lo más probable es que ustedes que están acá y a los que nos están siguiendo en la transmisión les llegue una invitación de formación más adelante en lo que es un diplomado de derecho deportivo. En esto ya nos comprometemos, lo que es sostenibilidad empresarial, educación continuada y el Centro de Conciliación y Arbitraje Ana Bolívar de Consuegra, para hacerlo una realidad en el 2023. Y con nuestro amigo Alfredo, yo sé que esta proyección se va a hacer una realidad. Ustedes serán los llamados. Y Alfredo, no me retiro aquí, pues yo sé que tu perfil, y aquí lo dice, soy mamá de hombres, de jóvenes que tuvieron la intención de ser futbolista, y por eso me siento en este momento bastante movida, porque en ese momento no sabíamos, y de pronto por eso no se concretó esa idea de tener hijos futbolistas profesionales, porque uno no sabe dónde acudir, uno no sabe cuál es la ruta, cuál es el camino, y de pronto nuestros deportistas quieren ser esos que hoy tú abanderas, como Luisito o Lucho Díaz, o como el otro compañero que tenemos acá,
Este es el jugador Homer Martínez o Cristian Castro. Qué bueno sería, ¿verdad? Hoy en día sería uno de los míos los que estaría ahí. O el hermano de Luis Diego. Qué bien, gracias por estar acompañando. Que es futbolista. También es futbolista. Bueno, maravilloso, maravilloso que aquí también nos están acompañando. Fíjate, hay un gran apoyo. Y les cuento que uno tiene hijos que quieren ser futbolistas y de pronto ustedes que están aquí, la juventud, quieren serlo, pero ¿cuál es esa ruta? ¿Cuál es ese camino? Porque sabemos que nosotros entregamos a los hijos pequeños y ahí son los padres los que de pronto tienen que articular. Y hoy esa es la herramienta que viene Alfredo a compartirnos. O sea, ¿qué cubre este derecho deportivo? ¿Qué abarca? Normas laborales, normas familiares, normas administrativas, contractuales, de sociedad. Hoy en día hasta marketing debe estar incorporado en este derecho deportivo. Por eso hoy, y sin alejarnos de lo que es la resolución de conflictos, y lo veíamos, cómo resuelven los conflictos los deportistas, hasta dónde debemos incorporar esas cláusulas de arbitraje o esas cláusulas compromitorias en los contratos que incorporan a la relación entre jugador, empresario, jugador y equipos. Fíjense lo importante, y escuchamos hace poquito el tema de Nairo, que llevaba un arbitraje internacional. Entonces, por eso Centro de Conciliación está comprometido no solamente con la resolución del conflicto, sino con la gestión, resolver y prevenir el conflicto. Y una forma de prevenir es esto, la formación. Entonces, bienvenidos, y yo no me retiro sin antes de pronto darle las palabras a nuestro aliado y compañero y abogado conciliador, el doctor Leonardo Lasprilla, que es de la firma Legal Hub, para darle la bienvenida a su amigo Alfredo y que sea una de las tantas reuniones que podamos tener en temas deportivos. Adelante, Leonardo. Gracias, Diana. Bueno, me cogió un poquito de sorpresa, doctora. Bueno, buenos días a los que están aquí presentes de manera presencial en este recinto, y también obviamente pues los que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas o medios digitales que nos permiten pues también interactuar y participar en estos espacios. Bueno, para mí primero es un gusto. Para mí primero pues es un gusto y es un honor, porque tengo la oportunidad de conocer y ser amigo de Alfredo desde hace muchos años. Incluso debo confesar el mea culpa, que cuando escuché por primera vez sus intenciones o ideas al respecto, me pareció pues un soñador más, o de pronto a veces por esa negatividad que nos caracteriza en muchas situaciones, lo vi pues como tal vez ideas difícilmente alcanzables. Pues hoy lo que él con sus socios, con su equipo de trabajo pues ha podido conseguir, la verdad es que creo que es digno de admiración. A ver, como decía un poquito la doctora Liliana, los abogados tendemos siempre a enfocarnos en algunas disciplinas y no nos damos cuenta de muchos nichos de trabajo o del avance del derecho en otras ciencias o campos del saber particulares. El del derecho deportivo, que encierra además pues ese deseo que todos tenemos de ser niños, o la gran mayoría de ser futbolistas o destacarnos en algún campo del deporte, porque incluso esto no es solo fútbol cuando hablamos de derecho del deporte o del derecho deportivo, sino literalmente deporte en general. Entonces pues bueno, un llamado a los que están aquí, a los que están escuchando a través de las plataformas, pues de conocer esta nueva realidad jurídica. Yo en lo personal era de esos abogados que tenía un enfoque en esos temas clásicos del derecho, y con el tiempo pues buscando innovar o buscando hacer otras cosas, pues ya me había cruzado en el camino con Alfredo, y ya de una u otra forma creo que hago parte también de su equipo, y he tenido la oportunidad pues de desplegar mi acción judicial incluso en estos temas, y la verdad que más que interesante. En ese sentido pues Alfredo, darte la bienvenida, y por último y en especial vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona no que viene a especular, porque desafortunadamente en estos campos o en estos nichos nuevos, y los abogados somos expertos en esto, hay mucha gente que especula, digamos, habla de más. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona que directamente, en carne propia, realiza y ha realizado todas las actuaciones que implica pues este campo del saber, y que hoy en día, por ejemplo, está detrás de, creo que el futbolista más importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina, que es Luis Díaz, y pues muchos otros deportistas que ya mencionaron. Entonces adelante, Alfredo, no vamos a robarte más tiempo, y más bien pues vamos a escuchar al que de verdad sabe de esto.
gracias a Dios, porque la pandemia nos ha demostrado que primero que todo la vida es un ratico, ¿sí? Y que debemos disfrutarnos cada momento. Entonces, gracias a Dios por permitirnos estar aquí todos presentes. Muchísimas gracias también a ustedes por venir. Sé que es una fecha en que todos están saliendo de vacaciones, en que tienen muchas ocupaciones, el horario también es difícil, pero de todas formas gracias por venir y muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar por permitirnos estos espacios que ojalá cuando yo empecé en esta carrera y cuando tenía la edad de muchos de los que están aquí, ojalá hubiera tenido este tipo de espacios donde personas me hubieran ayudado a comprender o a seguir qué camino o por dónde ir, en qué casos ir o para dónde coger ante cualquier tipo de situación. Entonces, ya los doctores acá, socios y amigos, pues hicieron la presentación de mi hoja de vida. Soy el director jurídico de la empresa Passion Sport Management SAS. Esta empresa pues representa a Luis Díaz, a muchos otros jugadores, el hermano de Luis Díaz, el otro hermano de Luis Díaz, en fin, representamos a varios jugadores, no muchos, porque dentro de la política de la empresa está en que no podemos trabajar con cualquier jugador, sino que tiene que tener ciertas características, y esto obviamente la experiencia nos ha llevado a esto, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ojalá cuando yo empecé hubiera tenido personas que se preocuparan por exponer este tipo de charlas o por tratar de guiar en el camino de las personas que se quieren iniciar o las personas que ya pertenecen al mundo del fútbol, o también los jugadores o las personas que se quieran, los abogados que quieran pues iniciar a asesorar a deportistas, también hubieran tenido yo este tipo de espacios. Bueno, ya sin más preámbulos, al final, si queda tiempo, en la charla les contaré la historia de la empresa, que es muy bonita, muy inspiradora, ¿sí? Sobre todo por el tema de creer, lo que hablaba Leonardo ahorita, de creer, de que fueron muy poquitos, de hecho, contados con las manos las personas que creyeron en este proyecto de mi socio y gran amigo de toda la vida. Nos conocemos desde que tenemos 3 años, y aquí de hecho aquí hay personas presentes que pertenecen a la empresa, a parte directiva, y bueno, es una historia muy bonita, de inspiración para muchos, y bueno, si al final queda tiempo, vamos a contar la historia. Pero vamos al tema esencial, que es las perspectivas y realidades del derecho deportivo en el fútbol, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a una aproximación general de lo que es el derecho deportivo en el fútbol a nivel mundial, ¿sí? Luego aterrizamos en Colombia, pero teniendo en cuenta nuestras perspectivas y realidades en esta materia, es decir, lo que nosotros hemos vivido durante este camino, durante estos años en esta área de derecho, que en Colombia pues es poco explorada, y también vamos a hacer una crítica constructiva a lo largo de la presentación, en el cual vamos a tratar de exponer nuestra perspectiva que debería tener el gobierno, la posición que debería tomar el gobierno respecto al deporte y respecto al fútbol. Entonces, eso es más o menos de lo que se va a tratar la charla, el objetivo, y vamos a empezar por un organismo importantísimo, ¿sí? Importantísimo porque es el primer referente de integración mundial en todos los territorios. Se llama el Comité Olímpico Internacional, ¿sí? Se creó en 1894. Ya podemos ver cuántos años de antelación le lleva a la ONU, que es la referencia mundial que todos conocen. ¿Cuántos años le lleva a la ONU? Que fue creada en 1945. Entonces ya podemos ahí ver cuán importante es el deporte en el mundo. Ahora, este Comité Olímpico Internacional fue creado con el propósito de revivir los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ¿sí? Entonces ya vemos que en la antigua Grecia se jugaba este tipo de deporte con el propósito de demostrar quién era más fuerte. Hoy en día podemos ver que se hace con el propósito de demostrar quiénes son las potencias del mundo. Si ustedes ven las tablas de posiciones de los Juegos Olímpicos, siempre son los mismos y las mismas. Siempre queda primero Estados Unidos, China, el Reino Unido, Holanda, Alemania, en fin, siempre son lo mismo. Lo que refleja que el deporte es el vivo reflejo del desarrollo de un país. Es la bandera de liderazgo en el mundo, es el deporte. Y lo ha sido siempre, a lo largo de la historia. Pero bueno, durante estos Juegos Olímpicos que empezaron a desarrollarse desde el año 1894, surgieron controversias, surgieron disputas entre los competidores,
Y el Comité Olímpico Internacional, el COI, se vio en la obligación de crear un organismo para dirimir este tipo de disputas. Este organismo es importante y de ahora en adelante quiero que les quede claro porque es el órgano regulador del deporte ahora mismo y es, por decirlo así, el Tribunal Supremo del deporte en el mundo. Regula todos los deportes hoy en día, pero tuvo una historia. Fue creado en 1984, vuelvo y repito, para poder dirimir este tipo de disputas que se originaban entre los diferentes competidores de los Juegos Olímpicos. Su sede queda en Suiza. Ahora se preguntarán por qué en Suiza. En Suiza quedan casi todas las organizaciones internacionales del mundo. ¿Por qué? Porque es un país neutral que te garantiza los derechos humanos, que te garantiza los derechos internacionales y aparte de eso te garantiza el tema de que tu propósito o tu objetivo de tu organización se vea cumplido a cabalidad sin ningún tipo de obstáculos. Bueno, podemos también tener en cuenta que este tribunal de arbitramiento del deporte, el TASCAS, tuvo un auge mundial. ¿Por qué? Porque sus decisiones fueron tan importantes, fueron tan relevantes y fueron tan eficaces, una eficiencia jurídica impresionante, que empezó a independizarse de los Juegos Olímpicos. Entonces, hoy en día el TASCAS es un tribunal totalmente independiente que regula todos los deportes. Bueno, ¿cuál es el procedimiento ante el TASCAS? El procedimiento es bajo el Código Arbitral Internacional en materia deportiva. Ahí nos dice cuál es el procedimiento que se debe seguir para cada caso, ¿sí? Y cómo se debe presentar la reclamación para presentarse ante el TASCAS. El plazo para apelar las decisiones de las autoridades, cualquier autoridad del deporte, es de 21 días, cuando el TASCAS funge como segunda instancia. Mucho cuidado con lo que estoy colocando acá de la cláusula compromisoria, porque si no hay cláusula compromisoria, no hay competencia del TASCAS. Vamos a hablar más adelante de esta cláusula compromisoria aquí en Colombia, que es fundamental en los contratos de los jugadores. Fundamental. ¿Ok? Bueno, una de las características principales del TASCAS es el tiempo en que debe haber un fallo. El fallo tiene que ser máximo en 6 meses. Esto fue una de las características que llevó a que el TASCAS se independizara del COI y hoy en día funge como el Tribunal Supremo del Deporte. ¿Ok? Pero estas decisiones del TASCAS pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo Suizo en 2 situaciones particulares, ¿sí? Si se cumplió con los requisitos de procedibilidad del reglamento del Código del Arbitraje Internacional y si no es compatible sus decisiones, su laudo arbitral, con la política pública internacional suiza. Bueno, vamos a lo que nos atañe, a lo que nos gusta, al fútbol, ¿sí? La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, es la institución que gobierna y regula todas las federaciones y asociaciones del mundo, ¿sí? Se fundó el 21 de mayo de 1904 y cuenta con 211 asociados o federados, 17 países más que la ONU. Podemos darnos cuenta que tanto el COI como la FIFA anteceden en muchos años a la ONU, lo que quiere decir que tanto el COI como la FIFA son la ONU del deporte. Ya podemos dilucidar y darnos cuenta de el poder que tiene la FIFA. Yo me vi una serie hace poco en Netflix, se la recomiendo, se llama Los Entresijos de la FIFA. Ahí se pueden dar cuenta del poder inmenso que tiene el presidente de la FIFA a nivel mundial. Ahí también pueden ver el lado oscuro de la FIFA, porque no todo es color de rosa, no todo es bonito. Y no solamente la corrupción se da en Colombia, sino que a nivel internacional también hay corrupción. Entonces, por ese lado, les recomiendo que se la vean. La FIFA a su vez está compuesta por confederaciones. Las confederaciones son, obviamente, los distintos continentes. Está la AFC en Asia, está la CAF en África, la CONCACAF en la zona norte de América, de Centroamérica y el Caribe, la CONMEBOL en Sudamérica y la UEFA en Europa y la UFC en Oceanía. Así está compuesta la FIFA. Bueno, es importante saber quiénes son las partes en el mundo FIFA. ¿Por qué es importante saber esto?
porque de aquí nace la competencia de la FIFA. ¿Quiénes pueden llevar ante el Tribunal del Fútbol, que vamos a ver más adelante, o dirimir sus conflictos? Son estas personas que están aquí. Las partes son los miembros FIFA, es decir, los clubes, los jugadores, los entrenadores o los agentes organizadores de partidos y los agentes titulares de una licencia. Solamente estas personas pueden utilizar el Tribunal del Fútbol y la jurisdicción de la FIFA. Pero esto cambió fue solamente hasta el año 2015, cuando se abrieron los Third Party Ownership o TPO. ¿Qué eran los TPO? Los TPO simple y sencillamente eran una cesión de derechos económicos que hacía el club hacia un empresario o hacia una empresa o hacia un grupo empresarial, y se dividían los derechos económicos de los jugadores. Cabe resaltar que este empresario, este club, no tiene nada que ver con el fútbol, puede ser cualquier persona inversionista. Para explicarles qué son los TPO o qué eran los TPO, vamos al caso Neymar. Ese es el caso que yo creo que van a entender ustedes con mayor precisión lo que eran los TPO. Neymar fue transferido del Santos al Barcelona, ¿sí? Neymar pertenecía, sus derechos deportivos pertenecían un 60% al Santos y un 40% a una empresa que se llamaba DIS, que era un grupo empresarial brasileño. Resulta que Neymar, por debajo de la mesa, con el Barcelona y con su padre, una empresa que se llama NIN Solution, decidieron que iban a recibir un porcentaje. Resulta que esta empresa se llevó la mayor cantidad de dinero, que fueron 60 millones de euros. El Santos recibió 25 y DIS recibió, creo que eran 8 o 10 millones de euros. Resulta que tanto el Santos como la empresa DIS denunciaron penalmente tanto al Barcelona como a Neymar. Este caso es importante porque hasta hace unos pocos días, hace unos 10 días, fue la audiencia final que Neymar tuvo que ir, no sé si muchos aquí lo recuerdan. Neymar tuvo que ir y pues se terminó este ciclo, pero fueron sancionados tanto el Barcelona como Neymar. Entonces, a partir de este tipo de demandas, y sobre todo el caso Neymar Jr., hace que la FIFA cancele por completo los TPOs y diga: no señor, aquí únicamente los clubes de fútbol y los que pertenecen a los miembros FIFA pueden tener los derechos económicos de un jugador, y un jugador también puede tener sus derechos económicos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál es la jurisdicción y la competencia de la FIFA? La jurisdicción y la competencia de la FIFA está estipulada en el artículo 22 del reglamento del estatuto y transferencia del jugador. Mucho cuidado, esto que voy a explicar aquí no es fácil. Pues si no entienden, alcen la mano, yo repito porque es lo más complejo que hay en el fútbol. En el artículo 22 del reglamento sobre el estatuto y transferencia del jugador, que es el marco normativo general mundial que tienen que acatar todas las federaciones y asociaciones del mundo, está estipulado en qué tipo de controversia va al Tribunal del Fútbol, en la Cámara de Resolución de Disputas o en la Comisión del Estatuto del Jugador. Estos dos organismos comprenden el Tribunal del Fútbol. Ojo con eso. Está estipulado en el artículo 23 del reglamento sobre estatuto y transferencia del jugador. Ahora bien, hay un término para presentar la reclamación que es de 2 años a partir de los conocimientos de los hechos que dieron origen a la disputa. Ese es el término para presentarse ante un tribunal del fútbol. Ahora, la competencia, vuelvo y repito, está en el artículo 22, pero las reglas procedimentales, todo lo que tenga que ver con el procedimiento ante el Tribunal del Fútbol, ante la Cámara de Resolución de Disputas o ante la Comisión de Estatuto del Jugador, se encuentran en el reglamento de procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas. Ojo, tenemos dos grandes reglamentos que son los que rigen a nivel mundial, ¿sí? Si no entienden, alcen la mano y voy a explicar. Y luego de esto, más abajo, está la CNRD, que es la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de cada federación. Pero esto va ligado a el reglamento del estatuto y transferencia del jugador. El reglamento es el marco general. Después viene el reglamento para el procedimiento ante el tribunal. Y después viene la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de cada federación. Es decir, que esta Cámara Nacional de Resolución de Disputas tiene que ir acorde
con el reglamento general. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Alza la mano que no entendió. ¿Qué no entendiste? Bueno, a mí me surgen muchas preguntas, Alfred. Igual yo sé que estos espacios son apenas como para uno compartir un abrebocas, porque esto pica y se extiende, pero por ejemplo aquí hay algunos de mis estudiantes de otras universidades, me surgen algunas preguntas básicas que sé que a ellos se les vienen a la mente. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esas jurisdicciones? ¿Son autónomas e independientes? Totalmente. La naturaleza jurídica de las normas que nos mencionas. Por ejemplo, tú nos decías que hay un estatuto del reglamento del jugador y rápidamente nos dijiste que todas las federaciones, es decir, todos los países que tienen fútbol profesional y que tienen una federación, entonces deben adecuar el manejo de sus asuntos e incluso el manejo de jugadores, transferencias a ese reglamento. Un poquitico más lo de esos dos organismos que integran el tribunal, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sí, excelente pregunta. Yo pensaba que había entendido. Yo recojo las preguntas mentalmente y no es fácil porque es un tema bastante técnico, jurídico, y a la hora, de hecho, se han perdido demandas por no tener claro ante una u otra en qué caso. Pero, me repito, el artículo 22 nos dice ante qué organismo del Tribunal del Fútbol tú te vas a dirigir, bien sea la Comisión de Estatuto del Jugador, cuando sea por controversias contractuales. Ahí en el artículo 22 está específicamente en cada caso. O sea, es un artículo extenso, por eso no lo coloqué, se los dejo de tarea para que ustedes lo revisen, pero ahí en el artículo 22 nos dice la competencia. Ese estatuto de reglamento del jugador lo podemos encontrar en la página de la FIFA. Claro, lo pueden encontrar. Ojo con esto, que ese estatuto, el reglamento sobre el estatuto de transferencia del jugador tiene actualizaciones cada 2 o 3 meses, ¿sí? Eso es, tienen que irlo actualizando porque cada 2 o 3 meses hay reformas y hay unas actualizaciones, pero a la FIFA avisa en la página, eso tienen que estar pendientes. De todas formas, el Tribunal del Fútbol está compuesto por la Cámara de Solución de Disputas y por la Comisión de Estatuto del Jugador, ¿ok? Entonces, esta es la jurisdicción, la que tú hablas, es una jurisdicción totalmente independiente de cualquier otra. Pero en el 2000, con sus propias normas, reglas procesales, procedimientos. Exactamente. Las reglas procesales están establecidas en el título 2, que se llama reglas procedimentales, del artículo 6 y subsiguientes del reglamento que les hablaba. Es el reglamento de procedimiento ante la Comisión del Estatuto del Jugador y ante la Cámara de Resolución de Disputas. Es un reglamento aparte de este reglamento que es el marco general. Este reglamento únicamente es para el procedimiento ante el Tribunal del Fútbol. Hay un reglamento exclusivo que te explica cómo llevar las reclamaciones ante el Tribunal del Fútbol. Y te tienes que guiar por el artículo 22 que te dice la competencia. Entonces dice, bueno, listo, la competencia es o de la Cámara o de la Comisión de Estatutos. Revisa la interpretación del artículo 22. Luego de eso te vas al reglamento que te dice las normas procedimentales para elevar una reclamación del tribunal, y ahí pues está bastante bien explicado, pero no es fácil. No es fácil porque en la práctica, vuelvo y repito, se han perdido casos por no tener claro ante cuál órgano acudir. Ojo con eso. Entonces, cuando se trata de disputas de clubes o entrenadores o jugadores de la misma nacionalidad, nos vamos a la Cámara Nacional de Disputas, de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana. Ya en Colombia esa cámara Ya existe, ¿sí? Y de hecho les voy a explicar después que el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana fue una orden judicial, ni siquiera fue iniciativa propia de la Federación Colombiana, y la importancia que han tenido las altas cortes en la estructuración del derecho deportivo del fútbol, porque ni siquiera hay una ley. Existe la ley del deporte que la vamos a ver más adelante, pero no, la ley del deporte no te especifica, te habla exclusivamente del fútbol, te habla de todos los deportes, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿les quedó claro? Yo sé que no es fácil, pero hombre, en 2 horas no podemos acatar todo un panorama de lo que es el fútbol como tal y el derecho del fútbol como tal y de todas las reglas procedimentales que a mí me llevó hasta muchos años comprender. O sea, no es fácil, pero no es imposible.
Bueno, ahora vamos al ordenamiento jurídico deportivo del fútbol en Colombia, ¿sí? En el ámbito nacional, tenemos la Constitución Nacional. En la pirámide de Kelsen, en lo más alto, ¿sí?, está la Constitución Nacional. Está la Ley de Deporte, de la que les hablaba, que es la Ley 181 del 95, modificada por la Ley 1445 del 2011. Bueno, vamos a detenernos aquí. Esta ley habla obviamente sobre el deporte en general, establece un desarrollo de la Constitución en cuanto al derecho del deporte en Colombia, establece cómo se debe crear un club, cuántos asociados debe tener, en fin, normas de carácter disciplinario, sancionatorio, pero hasta ahí, ¿sí? No nos da un panorama completo de lo que requiere un despliegue normativo como lo hay en otros países como España, como Argentina, como Brasil, que por obvias razones nos llevan años luz y por obvias razones han quedado campeones del mundo y nosotros no. Entonces ya se pueden ver, y allá va la crítica, por dónde va el camino y por qué nos llevan tanta ventaja, ¿sí? Entonces, es una ley bastante, como les digo, la pueden anotar para que la revisen, bastante general, no regula de manera específica el fútbol. Después viene el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, creada mediante la resolución 2798 del 2011. Esta resolución que ustedes ven ahí fue obligada por una sentencia que ya más adelante, al final, les voy a compartir. Es un acto administrativo, ni siquiera es una ley. Es un acto de un particular, porque la Federación Colombiana es un particular. Imagínate. ¿Sí? Y ahora que tú dices eso de acto administrativo, también hay una sentencia que les voy a narrar, donde se dirime un conflicto entre autoridades administrativas por el Consejo de Estado. Pero ya vamos a ver más adelante. Vamos al Ministerio del Deporte, creado mediante la Ley 1967 del 2019. Esa ley lo único que hizo fue cambiarle el nombre de Coldeportes al Ministerio de Deportes. Es decir, pasó de ser un establecimiento público a ser un ministerio. Pero si ustedes ven el contenido de esta ley, es igualito al que tenía cuando estaba con Deportes. Aquí viene el llamado. Necesitamos una política pública, seria, donde la educación sea el coprotagonista en el ámbito del deporte. Ojo, necesitamos copiar sistemas que han demostrado éxito, como el sistema americano y el sistema canadiense. Ahora, ya se podrán dar cuenta por qué Colombia hace unos años estaba por encima, la Liga Colombiana de Fútbol estaba por encima de la Liga Americana. Hoy en día, ¿quién está por encima? La Liga Norteamericana, la MLS. La MLS tiene jugadores de talla mundial. ¿Qué jugador de la Liga Colombiana va al mundial? Uno solo, el de Millonario. Por eso, uno solo. ¿Y cuántos van de la Liga Americana? Y eso también tiene que ver el sistema económico. Claro, todo lo que estoy explicando repercute. Todo lo que estoy explicando repercute. Ahora, ¿por qué hace cuántos años Colombia fue a una final de la Libertadores? Un equipo colombiano, ¿hace cuántos años? Nacional fue el último que estuvo. ¿Y de la Copa Suramericana? Junior. ¿Hace cuántos años? Por eso, ¿qué quiere decir? Que estamos retrasados, ya estamos nos quedamos en el camino, lo mismo que con Isaña, ya se quedó en el camino. Ya hay que, la renovación natural, por favor, o sea, eso por eso nos llevan años luz. Ahora antes nosotros estábamos más adelante que los gringos, ahora los gringos están por encima de nosotros. Ya ellos entendieron que el fútbol cambiante, nosotros no hemos entendido, todavía estamos en el fútbol de los 80, todavía estamos en el fútbol del 10, que el 10 va con abajo y que juega ahí lento. Usted ve el fútbol inglés y lo compara con el fútbol colombiano y tú parece que estuvieras jugando Play 9 y estuvieras jugando Play 2022, o sea, se ve la lenta, por favor. O sea, entonces vamos a meterle un poquito de seriedad a la política pública del deporte y no solamente en el fútbol, porque también yo que estuve en la política, pude ver que cada año cuántos deportistas de cualquier rama se pierden, cada año. Y ahora si vamos al fútbol como tal, también
aquí Juan Alfredo me puede dejar mentir, ¿cuántos futbolistas se pierden al año? Y acá Roger, que también es futbolista, nos puede decir cuántos compañeros tuyos no llegaron que tú decías, pues tienen condiciones, tienen capacidad, pero ¿qué pasa? Falta de apoyo. Entonces, aquí estamos hablando con casos concretos. Bueno, derecho del deporte, que está vinculado pues obviamente a la Constitución Nacional, ¿sí? Es el derecho fundamental. Y aquí en este asunto vamos a hablar próximamente, porque aquí nos vamos a detener y aquí es donde vamos a terminar la charla sobre el derecho laboral deportivo, ¿sí? Porque es un derecho, una mixtura entre el derecho nacional y el derecho internacional privado, lo que lo hace un contrato atípico. Y ya vamos a hablar de una sentencia del año pasado, en 2021, que explica perfectamente por qué es un contrato atípico y por qué no se debe llevar los jugadores, las personas que quieran representar aquí jugadores o deportistas, tienen que tener en cuenta que cuando hay normas de derecho internacional privado, el contrato se vuelve totalmente atípico. No lo podemos tratar como cualquier otro contrato aquí en Colombia. Muy bien. Vamos al ámbito internacional privado, el derecho deportivo que está ligado al ámbito privado. ¿Por qué? Por organizaciones como el COI, como la FIFA y como todas las federaciones que regulan el deporte en general son de carácter internacional privado. Derecho del fútbol, que está basado en el reglamento FIFA, lo que hablábamos anteriormente. Reglamento sobre estatuto y transferencia del jugador y el reglamento de procedimiento ante la Comisión de Estatuto del Jugador y ante la Cámara de Solución de Disputas de la FIFA. ¿Sí? La CONMEBOL, que regula obviamente Sudamérica, y Colombia está en Sudamérica, la FIFA y el TASCAS, que es de naturaleza netamente internacional privada. Vamos aquí al contrato laboral, como había dicho, deportivo del fútbol. Aquí lo que vamos a hacer es regalarles a ustedes unos tips, unas sugerencias, ustedes que van, deportistas, jugadores, a ustedes, abogados que quieren representar, o a ustedes que están en el ámbito del fútbol, unos tips a la hora de celebrar un contrato laboral deportivo en Colombia. Al suscribir el contrato, lo primero que tiene que ser es un contrato escrito. Ustedes me dirán, no, pero eso es básico, porque están estudiando derecho y enseguida dicen, no, eso es básico. Parece básico, pero no es básico. Si el contrato no es escrito, la FIFA no considera al futbolista profesional, empezando por ahí. Ojo, si el contrato no está escrito, la FIFA te considera aficionado. Ya, empezando por ahí. Lo segundo, solicitar inmediatamente fiel copia del original que acabas de firmar. Pero ustedes me dirán, no, pero eso es elemental, eso es cualquier contrato, no solamente. Ustedes dirán que es elemental, pero es el 99% de los casos que tenemos en la oficina son porque no tienen documentación. Voy a comentar un caso que tenemos hoy incluso. Un club de fútbol colombiano citó a conciliación a un jugador, no se puede decir nombre porque es un caso en curso, lo cita y le dice, bueno, necesito que me firmes por favor este documento. Resulta que es una paz y salvo por todo concepto, donde el jugador renunciaba a las prestaciones sociales. Imagínense. Estamos hablando de que hace 10 días. Así es. 10 días. O sea, estamos hablando del 2022, noviembre del 2022. Un club de fútbol colombiano que se supone que debe garantizar los derechos internacionales, que debe incluir dentro de su contrato el reglamento del estatuto del jugador y también el estatuto de la Federación Colombiana de Fútbol. No puede ser que estemos viviendo eso en el año 2022 y lo estamos viviendo. Ahora, bueno, el jugador llega a nuestra oficina y dice, bueno, Alfredo, necesito que me ayude. Listo. Por favor, preséntame la documentación que tienes. No, es que yo no sé qué tengo, yo nada más tengo firmado esta carta de conciliación, que fue lo que me dieron. Pero dame tu contrato individual de trabajo que firmaste. No, es que nunca me lo dieron. No, es que yo lo firmé, pero no me lo dieron. Entonces, y así, cuando se presentan jugadores con cualquier calamidad, con cualquier situación de controversia, siempre es así, nunca tienen el contrato. Entonces no es algo básico. No es algo Debe básico. haber dos originales. Con Sí, el que se únicamente quede el club dos y originales. otro original con el que se quede el El jugador. reglamento te indica que las copias deben ir primero al jugador. Uno a la Federación Colombiana de Fútbol, uno debe tener el club. Mientras tanto, hay muchos clubes en Colombia que violan esos reglamentos.
pregunta, ¿cuáles lo hacen? Sí, lógico. Ninguno. Por eso estoy hablando, por eso la charla se llama perspectiva y realidad. Estamos hablando de lo que en realidad se da en el ámbito. O sea, está muy bonito que esté escrito allá en el reglamento del Estatuto del Jugador y en el Estatuto del Jugador y en la ley del deporte también está, que deben enviarse tanto al Ministerio del Trabajo, tanto a la Federación Colombiana de Fútbol, en fin, a todo este organismo, y tiene que tener copia enseguida del jugador. Pero ¿qué hacen los clubes aquí en la práctica? Cuando van a firmar el jugador, dice, no, el presidente, van a firmar el contrato, el presidente no está. No, que el presidente salió. Entonces lo ponen a firmar 2 y 3 contratos, y a la hora de una controversia, porque ya nos ha pasado y nos está pasando, sacan el que les conviene más al club. No, este es el que tú firmaste. Pero ¿cómo así? Si yo me acuerdo que yo firmé. Claro, él lo ponen a firmar varios y no sabe cuál es el que le conviene y cuál es el que no le conviene. Así es. Miento, Roy. Antes de entregarle el original o la copia al jugador, debe estar refrendada por la Federación Colombiana de Fútbol. No, la recomendación es luego. Como explicó después de firmado, tienen que pasarse a la federación. Pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Si nada más lo firmó el jugador, ¿cómo lo van a pasar a la federación si no está firmado por el presidente? ¿En qué momento se lo van a pasar a la federación? ¿En qué momento se lo van a pasar al Ministerio del Trabajo? ¿Dónde quedan los derechos de las personas que usted va a representar? Eso, ¿dónde quedan los derechos de los jugadores que usted va a representar? ¿Dónde quedan los derechos de los deportistas que están aquí? Quedan en el aire. Entonces ya están viendo que la cosa va cambiando y que no es color de rosa. Entonces, ahora, vamos a darle aquí en esto que es importantísimo, el idioma. Aunque ustedes digan, no, pero eso es básico, Alfredo, ¿cómo así tal? No es nada básico. La FIFA tiene 4 idiomas oficiales: inglés, español, alemán y francés. ¿Ok? Vamos a comentarle un caso concreto que tuvimos con el idioma, sin decir nombre tan. Un club portugués quiere a un jugador colombiano, se hace una transferencia. En medio de la negociación, bueno, pues se llega al contrato, transferencia. El club portugués obviamente nos presenta el contrato en portugués. Y yo miro a la abogada y le digo, ¿cómo así? ¿Me va a presentar un contrato en portugués? ¿Qué es esto? No, que. No, un momentico. O sea, yo te lo voy a presentar en español. Lo presentamos en español, lo hacemos entre los dos y le decimos, no, que es español porque yo no sé español. Pero yo tampoco sé portugués. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ni para ti ni para mí. Vamos a hacerlo en inglés, que el inglés obviamente todo el mundo debe saber porque es el idioma universal y es más fácil interpretar inglés que yo ir a interpretar portugués, que es un idioma que no conozco. Entonces, ¿y por qué es importante el idioma? Porque en caso de alguna controversia, ¿sí?, para dirimir conflictos, la interpretación que va a hacer el TASCAS, en el caso que llegue hasta el TASCAS, la hace sobre uno de los idiomas en el que esté el contrato, que sean oficiales. Es decir, que si tú lo celebraste en chino, lo celebraste, eso no tiene nada que ver. La interpretación se hace sobre el idioma oficial que está. Entonces, ojo con eso. Son 4 idiomas oficiales. Si no se celebran esos 4 idiomas en caso de alguna controversia, ahora, ¿cómo vas a hacer tú para interpretar un contrato en chino? Hago la pregunta, te toca, si lo firmaste en chino y no lo firmaste en inglés o en español, te toca interpretarlo en chino, te jodiste, por decirlo así. Por eso es importante el idioma. Y el español es recientemente idioma oficial. Hace poco fue incluido como idioma oficial, pero ya es idioma oficial. ¿Sí? Pero obviamente cuando se trate, por ejemplo, un club europeo y un club sudamericano, en la práctica se hace en inglés, para que no, ni para ti ni para mí. Entonces, pero obviamente ellos te van a poner el idioma de ellos. Por ejemplo, en Holanda tiene su propio idioma y te van a poner holandés para que tú no tengas posibilidad de interpretar. ¿Cómo vas a interpretar un idioma que tú nunca has visto, nunca conoces? No sabes que está firmando. Exacto. Entonces, por eso el idioma es importantísimo. de España y un latino. La única forma, porque el español es un idioma oficial y obviamente se maneja, pero si es con otro país, en inglés, ni para ti ni para mí. Muy bien. ¿Quiénes firman el contrato? También es importante. Nos han pasado casos también
que resulta que el que firmó el contrato allá no es representante legal, no tiene facultades. Y entonces, ¿quién vamos a demandar? Entonces, ojo, que parecen cosas básicas, pero no son tan básicas. Estamos hablando de la práctica, de lo que nos va a pasar. Establecer el porcentaje que el jugador va a recibir por transferencia. Fundamental. Aquí en Colombia es el 8%. ¿Ese porcentaje está establecido o es una costumbre? Está establecido en el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Es Aquí, 8%. sí, la FIFA establece, vuelvo y repito, normas de carácter general, un marco normativo general en el cual todas las federaciones tienen la posibilidad de moverse sin salirse de ese marco. ¿Sí? Todos los abogados aquí saben, y los que no son abogados me preguntan si no entienden. Si no entienden, me preguntan, alcen la mano, que aquí nadie es perfecto. Yo tengo una pregunta, si un jugador, por ejemplo, colombiano va a ser contratado en Portugal, el representante tiene que ser portugués. No. En cualquier país. No, Porque no tiene la autorización en Portugal para hacer. eso no tiene nada que ver. No, No tiene nada que ¿Cómo ver. funciona entonces? Lo que pasa es, disculpa, cada federación nombra agente intermediario. Si tú no estás legalizado como agente intermediario, tú no puedes representar. Un agente tiene que renovar su registro, su licencia cada cierto tiempo ante la FIFA y ante la Federación Colombiana para poder hacer lo que usted está haciendo. Y si no eres agente, por eso cambió hace poco, esa normativa cambió hace poco, porque anteriormente cualquier persona que no fuera agente podría ser representante de un jugador. Entonces eso responde a su pregunta. Hace poco la FIFA también, por eso le digo, revisen cada tanto los reglamentos del estatuto del jugador, que siempre tienen ciertas actualizaciones, ¿sí? Siempre está cambiando. Pero el menor de edad puede tener un tutor, ¿cierto? Sí, exacto, pero ojo con los menores de edad, que esto también ya es otro tema. Cuando se vaya a hacer hacia el exterior, tiene unas limitaciones grandes en cuanto a los padres y eso, entonces Para sacarlo del país. es muy complejo, es muy complejo. Pero para ser agente hay un curso especial, un requisito especial. Sí, tiene que ir a una universidad que esté avalada por la FIFA y que al finalizar este máster o esta carrera que vayan a hacer, les dé En Colombia no lo tiene. En Colombia no lo hay. Eso es importante porque ahora se está promoviendo mucho por moda el tema de especializaciones o posgrados en muchas universidades en temas deportivos, pero no son de aquellos que te concede el aval. Entonces cuando salgas con eso, vas sin nada. Pero si eres abogado, si eres abogado puedes litigar. Pero como abogado para las acciones procesales, Para las acciones ante los procesales. tribunales, pero para actos de representación, de negociación. Ante el tribunal, ante el TACA, por ejemplo, te exigen. Así es, aquí en Colombia lo da la Federación de Intermediación, es un trámite intermediario, creo que vale como 6 millones. Sí, te lo da la federación, pero tienes que mostrar la certificación. Pero hay una certificación que no. Y una pregunta, ¿dónde está el intermediario y los porcentajes en lo que estamos elaborando el contrato? Sí, esto acá estamos hablando del jugador. Ahora, el empresario. Sí, estamos hablando de la agente intermediaria. Anteriormente, pues me presento, yo soy agente intermediario, por parte de la federación. Anteriormente nos hacían un examen de 20 preguntas y te daban una hora. 20 preguntas, una hora. Claro. En la Federación Colombiana de Fútbol, cuando también me retiré del fútbol activo. Hoy en día, primero te investigan, mandan los papeles, se estás harto, te tiene que apoyar a gente del fútbol que conozcan para decir verdad, estás en el medio, Claro. qué estudios tienes. Claro. Bueno, anteriormente había un examen y por eso quitaron a agente FIFA y pusieron a agente intermediario, porque tú acabas de decir, porque cualquiera se metía a hacer un negocio. Totalmente. Y si no tenían licencia, tenemos el carnet de Federación Colombiana, el contrato no tiene ni Validez. en el mundo donde tú vayas. Total. ¿Y a quién perjudica en caso tal una persona que no tenga el conocimiento, la capacidad, que no haya estudiado para eso? ¿A quién perjudica? Al jugador. El jugador se lo llevan por los caños por todo. Entonces, todo esto que estoy comentando yo son ítems que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de asesorar o a la hora de ustedes ejercer la carrera que ustedes escogió. En este caso, usted es un agente. Pero para responder la pregunta acá, señor, en Colombia es el 8%, pero para la transferencia entre club y jugador. Cuando se trate entre agente y club, eso es un acuerdo privado. Se hace mediante acuerdo privado.
¿sí? Yo te llevé al jugador de X club, negocié yo contigo, te lo llevé allá, entonces tú y yo hacemos un acuerdo privado del porcentaje de la venta. Ese es el caso de Florentino con Figo, con el agente de Figo, que se hizo un contrato privado. Exacto. Sí, son contratos privados, ¿no? Y en naturaleza y en la realidad se hace así. Con Futre, creo que son se llamaba, que contratos- fue un gran jugador contratos- portugués. Él cobró una comisión por, ¿no? Y así se hace en el que fue de 4 millones o 5 millones de dólares en su Bueno, momento. aquí el señor me Sí, lo que pasa es que en esos contratos también sucede que primero tú arreglas con el jugador, llegas a un acuerdo, ¿cierto? Pero anteriormente fue reformado porque tú no podías pasar de un porcentaje. Sí. Establecía el estatuto del jugador. Sí, claro. Hoy en día, pues tú directamente lo estás haciendo No, con por eso en Colombia el 8%. el 8% sí, pero tú sabes que uno como agente intermediario no solamente maneja el jugador, le maneja otras cosas, publicidad, le maneja Sí. tú arreglas un porcentaje con él aparte. Sí, eso es privado, vuelvo y repito, eso es de naturaleza privada. Vuelvo y repito, o sea, eso aquí no está regulado por el estatuto de jugadores. ¿Por qué la FIFA lo tiene al 3%? ¿O piensan llevarlo a eso? Piensan, pero es que no está regulado, o sea, es un acuerdo privado. ¿Cómo vas a controlar un acuerdo privado? O sea, un acuerdo privado, es un acuerdo privado entre las partes, tú y yo, sin que nadie sepa, nos acordamos esto, es un acuerdo privado, ¿sí? Que la FIFA lo va a entrar a regular, bueno, puede que lo entre a regular. ¿Ya reguló el tema del porcentaje del jugador? Sí, ya está regulado, aquí está. En Colombia es el 8%, en otros países son porcentajes distintos dependiendo de cada país. Yo le repito, la FIFA te da el marco y cada país se mueve dentro de ese marco sin salir. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ojo con esto. Estipular porcentaje de derecho de imagen. Aquí en Colombia no se usa. No utilizan los derechos de imagen. Un llamado a ustedes para que ustedes, que van a asesorar, el porcentaje, el 100% le pertenece al jugador. Exploten eso. Vayan a una empresa de marketing, vayan a una empresa de publicidad, vendan a su jugador para que, loco, mira, denle la idea, ven acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta propaganda, vamos a hacer, y ahí se ganan extra, un ingreso extra. Eso no lo hacen. Obviamente a nivel mundial sí se hace. Lo primero que te van a hacer un contrato de transferencia enseguida es estipular los derechos de imagen. Vamos a ver cuánto porcentaje. Ellos siempre piden el 70 para ellos, empiezan así y después se va a negociar. El 80 y después van bajando. Entonces, esto aquí en Colombia no se usa. Se conocen los grandes futbolistas como Messi. Claro, se nota el futbolista ya de renombre. El primero fue Beckham. La ley Becker, ahí está la ley Becker. Pero en este caso acá en Colombia, que estamos hablando de los derechos de imagen, eran utilizados, ojo, para ocultar los salarios. Y de esto vamos a hablar de la sentencia que me parece interesantísima, que es una sentencia que da un precedente, porque no se puede ocultar los salarios con derechos de imagen. Es decir, el salario era, un ejemplo, de un jugador que demandó al Deportes Tolima, era de 7 millones de pesos. Resulta que le pagaban en derechos de imagen 6 millones 800. Y únicamente el salario era irrisorio de 750.000 pesos. Ese jugador se lesionó, quedó con una incapacidad laboral permanente, no pudo jugar más al fútbol, quedó cesante, y a la hora de demandar este jugador al Deportes Tolima, el Deportes Tolima dijo, no, yo lo que te debo son esto, de acuerdo a lo que tu salario era este. Entonces llegó a la corte y dijo, momentico, o sea, tú no puedes ocultar los derechos de imagen porque la naturaleza jurídica del contrato laboral, de lo que el jugador está haciendo, no tiene nada que ver con los derechos de imagen. ¿Cómo estás explotando tú los derechos de la imagen del jugador? No pudieron demostrar eso y por lo tanto al Deportes Tolima le tocó responder por todas las prestaciones sociales, dejar de pagar los intereses de cesantía y las demás cosas que ustedes ya abogados saben que uno pide en este caso. ¿Sí? Entonces es importante que aquí en Colombia se exploten de una manera apropiada los derechos de imagen y ustedes que son asesorando, que van a asesorar a deportistas, sepan que esto aquí en Colombia no se usa, no está explotado. ¿O no? Aquí no se usa, no se pacta. Y no hay agencias como Europa. No hay. Eso es un negocio que pueden emprender. Le estoy dando aquí a personas que ni siquiera pertenecen, que no son abogados, que no pertenezcan al fútbol. Hombre, una agencia donde se dediquen a explotar los derechos de imagen de los jugadores en Colombia que no lo hacen. O cuántos jugadores ustedes han visto aquí que el contrato que se pacta el derecho de imagen. No hay. Muy bien. Ojo, no existen los contratos indefinidos en el fútbol.
no existen. La FIFA estipula como máximo 5 años, según el reglamento del estatuto, transferencia del jugador, pero en Colombia lo máximo son 3 años, de acuerdo al estatuto del jugador de la Federación Colombiana. Es decir, la FIFA te da un marco, como yo repito, te da un marco, y obviamente la Federación Nacional se mueve dentro de ese marco sin salir. O sea, aquí no se puede hacer contrato por 6 años, no se puede. Se puede hacer por 2, por 1, por 3, por 4, por 5, pero por 6 no, porque la FIFA dice son máximo 5. ¿Sí? Muy bien. La mayoría de clubes aquí en Colombia te lo hacen por 2 o 3 años más. Por 2 o 3, ¿sabes? Porque es que el estatuto del jugador te dice que son máximo 3. Muy bien. Ahora vamos al tema que habíamos hablado cuando explicamos que era el TAS-CAS. Vamos a la legislación aplicable en el caso de alguna controversia en el contrato. Es importantísimo que se coloque la cláusula compromisoria. ¿Por qué? Para evitar que pase a manos de la jurisdicción colombiana y sean los jueces colombianos que, con mucho respeto, no tienen la especialidad en el derecho deportivo de fútbol, no son expertos, no han estudiado la materia, tienen 200.000 casos más. Entonces ustedes que están asesorando a deportistas, ustedes deportistas, o ustedes que están alrededor del mundo del fútbol, le van a dejar en manos de un juez que no tiene conocimiento, van a dejar en manos el futuro de su representado, en manos de una persona que no tiene conocimiento, que no tiene la experiencia, que no tiene tiempo, y que aparte de eso se te va a demorar quién sabe cuántos años en salir ese fallo, o lo va a dejar en manos de un experto en la materia que sabe, que se dedica a eso, que únicamente está para eso, que su naturaleza de creación es para ejercer derecho en ese campo. O sea, por eso la cláusula compromisoria es importantísima, y se la recalco y se la he dicho durante toda la presentación. Pongan cláusula compromisoria en los contratos laborales. Y si no saben, acudan al Centro de Conciliación y Arbitraje y los apoyamos. Y si no saben, acuden aquí. Hacen esos contratos, en este caso, el jugador pone una cláusula y el club pone otra cláusula. Llegan a un acuerdo para firmar. No. Siempre me pasó en República Dominicana. Ellos dijeron, ¿tienes alguna cláusula? Yo le puse una cláusula en un contrato a un jugador y ellos pusieron una cláusula. ¿Ya? No, claro, no. Es que No saltándose el reglamento, el estatuto del jugador. claro, es que hay que evitar que estos contratos se conviertan en contratos de adhesión. Porque es que aquí en Colombia son contratos de adhesión. Firma ya. Sí. No, pero ven acá, ¿cómo así que firma sabe ya? firmar. Espérate ahí. Vamos a revisar qué dicen las cláusulas, vamos a desglosar, vamos a interpretar qué dicen las cláusulas. Ustedes que están estudiando Derecho, interpreten, lean, revisen. Y ustedes jugadores, no, sí, ya firmé sin mirar. La fóbica. Entonces, sí, para firmé, ajá, ¿y qué dice el contrato? No, sí. No sé qué dice. Y tras de eso no piden la copia, firman y lo dejan en blanco el presidente. Entonces ya el presidente, claro, te ponen a firmar 3 contratos y tú cuando estás tomando la foto, te firmas los 3 contratos y cuando quieras ver, en caso de una controversia, viene, porque no se rían, que es así. Entonces, entonces viene, cuando hay una controversia, el club, claro, el club te va a sacar el contrato que está favorable a ellos. Sí, señor. Yo tengo una pregunta respecto a los máximos que hay en los contratos tanto de la FIFA y de la normativa en Colombia. Dentro de esa estipulación que hay en los contratos, tanto la parte del club como la del jugador pueden incluir en una cláusula que diga que o el jugador o el equipo tienen una opción de renovación de ese contrato unilateralmente. No, unilateralmente no. Todo es bilateralmente. O sea, si tú vas a modificar el contrato de trabajo, tiene que ser mediante un otro sí. ¿Sí? Mediante un otro sí suscrito por las partes donde se modifique el tema de la renovación. Yo creo que por lo que José pregunta es por una cláusula que prorrogue automáticamente, que diga, por ejemplo, que si las partes no dan un preaviso en el término de tanto, se entenderá no, como todos los contratos. o renovado. No, claro, como todos los contratos. Si el jugador se duerme, si el representante se duerme, si el jugador se duerme, se renueva. Es algo así como el modelo que se utiliza en otros deportes, como en el béisbol o el baloncesto, en el que las partes incluyen una opción y que evidentemente se renueva automáticamente si alguna de las partes no. Total, es como todos los contratos. Total, si se duerme la gente, si se duerme el representante, si se duerme el jugador, si se duerme el abogado, pero claro, el jugador no está para eso, el jugador está para jugar, ya, para eso tiene que rodearse. Y vuelvo y repito, el jugador concomitante a él o alrededor de él, existen unas órbitas que tienen que ser ocupadas
por profesionales no solamente del derecho, sino de otro tipo de profesionales como tenemos nosotros en la empresa. No crean que están los jugadores solos y ya, y estamos nosotros y ya para la foto. Detrás de nosotros y al lado de nosotros hay una serie de profesionales que tienen que rodear al jugador para que el jugador solamente se preocupe por jugar, por mejorar, por entrenar y listo. Entonces eso es lo que les dejo acá. O sea, no solamente un profesional del derecho, tiene que haber un deportólogo, un nutriólogo, tiene que haber un médico endocrinólogo, tiene que haber un psicólogo deportivo, tiene que haber un entrenador personal, tiene que haber no solamente entrenador personal de pesas, sino que entrenador personal para definición, para defender, para mejorar, para todo. O sea, todo. Hay un gran equipo de trabajo que no se imagina que está detrás de un jugador. Y eso es la base del éxito, porque el talento solo es un despropósito. El talento sin disciplina es un despropósito. Hay que tener disciplina y hay que ayudar a que el jugador únicamente se preocupe por jugar y mejorar. Gracias por la palabra. Ahora, con respecto a la cláusula compromisoria, hay que tener en cuenta que esta es exigible por el jugador, ¿verdad? ¿Cómo? La cláusula compromisoria debe ser exigible por el jugador, ¿verdad? Claro. Entonces, con base a esa idea, ¿cómo usted como abogado representante del jugador colocaría el lineamiento para que esa no recaiga en la justicia colombiana? Es decir, ¿cómo la redactaría usted para evitar, digamos, este... No, la cláusula compromisoria es simplemente que en cualquier caso de disputa, futura disputa que haya por alguna controversia contractual, sea por conocimiento no solamente del TASCAS, porque el TASCAS tampoco es que todo se lleve al TASCAS, porque el TASCAS, pues, obvio, entonces puede ser ante cualquier tribunal de arbitramiento que ustedes escojan. Aquí el Centro de Conciliación, si tiene algún experto, si coge a algún experto y lo tenemos tribunal de arbitraje. Pero el del derecho deportivo del fútbol, que una persona que se dedique únicamente a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo puedes llevar fácilmente, pero tienes que estipularlo en el contrato. Tú eres el que configuras el contrato. No puedes dejar que venga un equipo de fútbol y simplemente te ponga a firmar, porque no podemos permitir que, vuelvo y repito, que se vuelvan contratos de adhesión. No, acá, yo quiero que esta cláusula me la quitas. No, como porque aquí el reglamento del Estatuto de le dice que tiene que haber una cláusula compromisoria. Porque es que también el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores te dice, tiene que haber una cláusula compromisoria. Precisamente para eso se crea la Comisión Nacional de Resolución de Disputas. La FIFA dice, ven acá, usted tiene allá un organismo que pertenece a su federación y ustedes son del mismo país, resuelvan sus casos ahí mismo. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿por qué? Porque la cuantía también tampoco va para ir ante el TASCAS. No todos los casos van ante el TASCAS. Usted puede particularmente suscribir un contrato y colocar una cláusula compromisoria donde usted vaya a un tribunal de arbitramiento particular. No estoy sugiriendo que sea aquí en la Simón Bolívar. pero puede ser. ¿Por qué no? Entonces, ¿quedó claro? No, pero sí. Muy bien. Los derechos deportivos. Muy bien. Los derechos deportivos se dividen en derechos federativos y en derechos económicos. Los derechos federativos son indivisibles. Es decir, el club únicamente puede tener el 100% de ellos. No lo puede compartir con otro club 100%. Únicamente el 100%. ¿Qué son los derechos federativos? Es el derecho que tiene un club para inscribir a un jugador en cualquier competición que esté compitiendo, valga la redundancia, el club, para que represente el jugador al club. Esos son los derechos federativos. O sea, no nos compliquemos, porque si nos ponemos a leer, nos complicamos. Esos son los derechos federativos. Ya. El derecho que tiene un club de inscribir a un jugador a las diferentes competencias. Esos son los derechos federativos. Ahora, vamos al caso Jan-Marc Bosman, que es el caso más importante en el mundo del fútbol, antes de que se creara el Tribunal del Fútbol de la FIFA, antes que el TASCAS tuviera competencia en la FIFA. Es el caso Jan-Marc Bosman. Anótenlo para que lo revisen en su casa, que este es el caso para mí más importante que cambia la naturaleza de los derechos federativos. Anteriormente los derechos federativos eran utilizados como un mecanismo de retención del jugador. ¿Por qué? Jan-Marc Bosman era un jugador belga de los años 90, tenía un contrato con el Lieja. Resulta que ese contrato se vence y Jan-Marc Bosman obtiene una oferta de cesión hacia un club francés llamado Normandía. Cuando están negociando, resulta que el Lieja le dice, no, ven acá un momentico, pero es que aquí hay una cláusula de rescisión. Son 12 millones de francos que tú no tienes que pagar para que te lleves a jugar.
Pero ¿cómo así? No, 12 millones. Porque anteriormente, en los reglamentos de la UEFA y de la Federación Belga de Fútbol, existía que si luego de terminado el contrato, el club aún podía exigir la cláusula de rescisión. Wow. Lo que cosificaba al jugador, lo hacía un objeto, un activo de un club, prácticamente esclavo de un club. Entonces, Jan-Marc Bosman hace un recorrido jurídico impresionante. O sea, empieza con los jueces belgas que se lo niegan, después va al tribunal belga también se lo niega, y después va a la Corte de Apelaciones belga, y esta Corte de Apelaciones revisa y dice: no, pero es que la competencia no la tengo yo, la competencia la tiene el Tribunal Superior de la Unión Europea. Entonces, basta ya, el Tribunal Superior de la Unión Europea le da la razón a Jan-Marc Bosman y cambia totalmente la normativa de la UEFA y de la Federación Belga de Fútbol y de todas las federaciones de Europa. Y de ahí también se cambia el reglamento de transferencia del jugador sobre los derechos federativos. Es decir, un jugador sí, al terminar el contrato, sí puede gestionar sus derechos deportivos, sus derechos económicos, sí puede ser titular de sus derechos económicos. Hoy en día sí lo puede hacer al terminar el contrato. Es decir, queda como agente libre. ¿Sí? Sí, hay que aclarar también ahí de que ninguna persona natural puede ser dueña de los derechos federativos. No. Jamás. Solamente el club de fútbol. El club de fútbol. Porque ha pasado de que no, él es mi jugador. No, es que anteriormente sí lo hacían, como antes del 2015 se llamaban los Third Party Ownership, los TPO, los que no estaban. Los TPO eran una cesión de derechos económicos que hacía un club hacia un empresario X, y el empresario obviamente podía decir: claro, que yo tengo un porcentaje, ¿cómo que no sé? Eso es mío. Por eso mismo lo cambió la FIFA, porque si el empresario no estaba de acuerdo con una transacción, por ejemplo, el equipo X lo quiere vender el equipo Y, pero el empresario, que es dueño de un porcentaje de los derechos económicos del jugador, no está de acuerdo, pues el jugador se queda. Entonces, ¿qué pasa? Que truncan la carrera y el futuro del mismo jugador a expensas económicas de un particular que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Sí? Entonces eso fue abolido en el 2015 para los que no estaban, los TPO. ¿Sí? Eso antes era válido hasta el 2015. Después viene el caso Neymar, que también lo comentamos, del Santos al Barcelona. Ese caso también ya lo comentamos, lo que pasó, lo que ocurrió y por qué este caso fue un ápice importante para que la FIFA cambiara y reglamentara este asunto. Bueno, vamos aquí al ámbito nacional. La sentencia C320 del 97, anótenla por favor. Bueno, al final yo les voy a dejar la jurisprudencia que yo considero que ha sido la más importante a lo largo de la historia en el mundo del fútbol en Colombia, que son las cortes las que han ayudado, las altas cortes, no los jueces. Las altas cortes son las que nos han ayudado a configurar lo que hoy para mí es lo poquito que hay del derecho deportivo del fútbol en Colombia. Entonces esta sentencia es importantísima porque explica de manera categórica que son los derechos federativos, los derechos deportivos, los derechos federativos, y declara inexequible la palabra exclusividad, que anteriormente estaba en los estatutos del jugador. Exclusividad, eso lo tacha de inexequible, porque un club tenía la exclusividad de ser dueño de los derechos económicos y deportivos de un jugador. Entonces esa palabra es tachada y hoy el jugador sí puede ser dueño de sus derechos deportivos y puede gestionar su carrera al término de un contrato. Cuando se finalice el contrato, el jugador sí puede gestionar su carrera. Bueno, ahora vamos a los derechos económicos, que son divisibles, y lo voy a explicar también sencillo para que no se complique. Los derechos económicos son el valor que se les da a los derechos federativos. Listo. No se compliquen. Los derechos económicos son el valor que tienen los derechos federativos. Entonces, es la retribución pagada en dinero por parte de un club cesionario a un club cedente por la transferencia o cesión de los derechos federativos de un jugador. ¿Sí? Son los derechos económicos, son el valor que se atribuye en el mercado por la valoración de un futbolista, representado en unos derechos federativos. Listo, esos son los derechos económicos. Entonces, ya revisamos aquí el caso Neymar, ya lo habíamos dicho con anterioridad. Entonces, entre clubes se acuerda un porcentaje, ¿sí? No, hombre, yo te voy a transferir el 80% al jugador, el 70% al jugador, el 50%, lo que ellos estipulen en las negociaciones. Entonces un club se puede quedar con un porcentaje y el otro club con otro porcentaje. Eso está claro, ¿verdad? ¿Les quedó clarísimo? Bueno, esta es la jurisprudencia